Buenas noches a todos, hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora. Estamos iniciando nuestro servicio de media semana con una gran expectativa en Dios de lo que Él hará en nuestras vidas. Yo espero que usted también esté con esa misma expectativa, esperando ya del Señor lo que Él tiene para darle hoy. Cada vez que nos acercamos a escuchar la palabra, el Señor nos tiene una mesa servida con grandes manjares, con comida sustanciosa, para que nosotros podamos sentarnos y comer. Así que vamos a poner en esta noche la palabra y todo lo que vamos a hacer, la adoración, en las manos del Señor. Le voy a invitar a que me acompañe en esta oración, que pueda cerrar sus ojos ahí donde está. Amado Padre Celestial, venimos hoy, Señor, a presentarnos delante de ti, pidiéndote, Padre, que la expectativa en nuestro corazón sea grande, Padre. Que tu Espíritu Santo cree en nosotros esa necesidad, esa hambre, esa sed de recibir de ti, de ser saciados a través de tu Espíritu. Hoy te pedimos, Señor, que puedas hablar a nuestro corazón. Que tu palabra sea como esa flecha certera que llega al punto indicado para producir el fruto que tú estás esperando de nosotros, Señor, para lo cual también estás enviando tu palabra hoy. Señor, que tu palabra sea esa espada de doble filo y penetre hasta las profundidades de nuestra vida, de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, que toda nuestra atención está en tu voz, esté en tu voz esta noche, Señor, y que podamos escuchar lo que tú quieres decirnos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora acompáñenme a adorar al Señor.
Preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Así es, Señor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Vamos a cantar al Padre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias por derramar tu sangre por nosotros, Señor. Amén. Qué bendición poder adorar al Señor, qué bendición poder levantar nuestras manos
Miren, para esto no hay lugar. Si usted no está en la iglesia ahora en estos momentos, pero está en su casa, ahí puede levantar sus manos, ahí podemos conectarnos con el Padre. Es una bendición porque la presencia del Señor va más allá de distancias, va más allá de un lugar territorial, incluso corre en cualquier medio que nosotros podamos utilizar, y aún si no tenemos ese medio, la presencia del Señor llega. Y hoy vamos a empezar con nuestra prédica. Vamos a hablar de un tema muy importante, tal como lo hemos venido hablando. Recuerde que estamos en el pasaje de Efesios 6, que nos habla acerca de la armadura del creyente. Sé que es un tema bastante escuchado, bastante hablado, pero creo que el Espíritu Santo siempre tiene algo que hablarnos, y a medida que va pasando el tiempo, porque recuerden que nuestra vida va transcurriendo en etapas, en tiempos, en temporadas que Dios está permitiendo, siempre hay un ajuste, hay un reajuste que el Señor quiere hacer a nuestra vida. Y por eso hoy vamos a hablar acerca de la coraza de justicia. Les voy a leer en Efesios capítulo 6, y si usted tiene su Biblia, le invito, y si no la tiene, le invito a que la vaya a buscar y que pueda abrir en Efesios capítulo 6, versículo 13 y 14. Si usted lee todo el pasaje del 6, del 10 en adelante, va a encontrar acerca de la armadura de Dios. Pero hoy vamos a tomar desde el versículo 13 y 14. Dice la palabra: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí pues la palabra, ¿verdad?, nos está invitando a que estemos firmes, revestidos con la armadura del Señor. Pero específicamente leímos en el versículo 14 que nos habla del cinto de la verdad y la coraza de justicia. Y es muy interesante encontrar estos dos elementos de la armadura del creyente juntos en este versículo, porque sabe que hablar acerca de la coraza de justicia es también hablar acerca de la verdad. Y hoy vamos a comprender qué es la coraza de justicia. En lo natural, la coraza, por ejemplo, del ejército romano, a lo cual hacía referencia Pablo en este pasaje, la coraza era un protector que iba tanto en la parte delantera como en la parte trasera del cuerpo del soldado. ¿Y para qué servía la coraza? Servía para proteger los órganos vitales. Usted sabe, la parte delantera, el corazón, y la parte de atrás también los pulmones. Y ambos órganos son vitales para la vida de la persona. Y hoy vamos a estudiar y vamos a entender a través del Espíritu que es muy importante que nosotros nos revistamos. Así como dice Pablo, vístanse. No están diciendo esperen a que los vistan. Dicen revístanse, vístanse, pónganse la armadura del Señor, la armadura del Espíritu, para que habiendo acabado todo puedan estar firmes. Entonces vamos a comprender que la coraza, así como protegía a esos soldados romanos, que les protegía sus órganos vitales, tanto en la parte delantera como en la espalda, es importante para nosotros en nuestra vida diaria, para proteger nuestra vida espiritual. Y a veces nosotros hacemos las cosas del Señor de una manera metódica, pero debemos de entender que la vida en el Señor es un diario vivir con Él, un diario fluir en su espíritu. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces cuando vamos a este pasaje o estamos acostumbrados a orar pidiendo perdón, revistiéndonos con la armadura del Señor, hacemos todo esto de una manera mecánica, pero hay principios en la palabra del Señor, hay principios en el reino de Dios que activan esa protección sobre nuestra vida. Y les decía que es interesante encontrar la palabra coraza de justicia con la palabra el cinto de la verdad. Es interesante porque usted no puede vivir en justicia si tampoco vive en verdad. Entonces también es importante que usted se ciña de la verdad, porque alguien que miente, alguien que de su boca salen palabras engañosas, palabras mentirosas, no puede vivir en la verdad, no puede vivir en la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia? Bueno, la justicia de Dios, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros.
Y a través de ese sacrificio, como hablamos la semana pasada, hablamos de la sangre de Cristo, hablamos que la sangre de Cristo nos justifica. A través de ese sacrificio que Jesús entregó su vida por nosotros, ahora nosotros tenemos limpieza de pecados, pero también hay una palabra clave ahí. Ahora somos justificados. Diga conmigo, soy justa delante de Dios, soy justo delante de Dios. Y mire, así es como Dios nos ve ahora. Ahora estamos justo delante de Él. Entonces, colocarnos la coraza de justicia, ¿qué es? Significa que ahora vamos a llevar a la práctica lo que Dios ya nos dio. La posición nominal que Dios ya nos dio en su reino, ¿verdad? Porque ahora somos justificados. Ahora ya no somos pecadores. Ahora somos justificados a través de la sangre de Jesucristo. Pero esa justificación está sobre nosotros porque Dios ya no la dio, pero ahora debemos llevarla a la práctica. Tiene que ser coherente nuestra vida con ese nombre de justos que Dios nos ha puesto. Y yo quiero que entendamos a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos dé luz, que muchas de las batallas que nos toca librar tiene que ver, nuestra victoria tiene que ver. Dios nos quiere dar la victoria, pero esto tiene que ver y va condicionado también con las acciones que nosotros hagamos. Si nosotros alineamos nuestra vida a esa justicia de Dios. En primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 34 y 35, encontramos una historia acerca de un rey que le traspasó una flecha y lo mató. Les voy a leer, dice la palabra. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las yunturas de la armadura, o sea, donde se juntaba. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. O sea, un soldado sin coraza iba a una muerte segura. Y Acab, rey de Israel, fue el ejemplo que cuando un soldado no va bien cubierto a la batalla, puede morir. Y así es de importante que nosotros nos coloquemos la coraza de justicia, porque esto se refiere a una justicia practicada, la cual para proteger al creyente debe ser total. De no ser así, sería una coraza que no cubre todo el pecho y podría herirte en cualquier parte que estés descubierto. En el campo de batalla de la vida, el soldado cristiano necesita la coraza de justicia, que significa lo que estábamos hablando, el buen testimonio, la vida consagrada a Dios, santa, recta, pura y limpia de pecado. Esta clase de vida nos va a proteger y va a crear un vallado alrededor de nosotros de los ataques del enemigo. La coraza de justicia es, por tanto, la justicia de Cristo en tu mente, en tu corazón, en toda tu vida, la cual te libra de una conciencia acusadora. Porque no se trata de que todo el tiempo estemos pensando que hicimos mal, eso se llama acusación. Pero sí se trata de llegar a la conciencia que esa justificación que Cristo ya nos dio, ahora nosotros debemos de practicarla diariamente. Y hoy vamos a mostrar algunas implicaciones que tienen sobre nuestra vida el usar esta justicia, el recubrirnos con esa coraza de justicia. Primero, la coraza de justicia protege nuestra vida espiritual. Y como protege nuestra vida espiritual, también la protege físicamente y emocionalmente. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros estamos en lo espiritual bien cubiertos con esa justicia de Dios, viviendo la vida que Dios quiere que vivamos, eso también nos llevará a tener prosperidad en los demás asuntos. Es que mire, a veces las personas se equivocan y creen que si todo lo de afuera está bien, mi interior va a estar bien, y no es así. En el reino del Señor las cosas son diferentes, son al revés. Si espiritualmente yo estoy bien, llevo una vida que agrada al Señor y una relación que agrada a Dios, todas las cosas que están alrededor mío se van a ordenar. Por eso el colocarnos esta justicia de Dios en nuestra vida, el revestirnos todos los días con esa justicia divina, eso nos va a llevar a una protección espiritual, pero también a una protección física, donde va a haber una sanidad fluyendo diariamente en nuestra vida, donde va a haber también una sanidad emocional.
el aceite del Señor sanador fluyendo en nuestro corazón ante cualquier herida que pueda haber en cualquiera de los días que estamos viviendo. La coraza de justicia nos beneficia de esta manera. Guarda y protege nuestro corazón. Proverbios 4, 23 al 25, voy a leerles acá, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Aquí dice la Biblia, hace ver que tu corazón tiene una función determinante para nuestra vida. ¿Qué es el corazón? El corazón algunos lo definen como el centro de la personalidad del hombre. Otros dicen que el corazón es el asiento de las emociones. O sea que el corazón, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de algo más allá que el órgano que bombea. Está hablando del lugar donde se dan a luz las emociones, donde están tus sentimientos más profundos. El corazón es la fuente de los motivos, de las pasiones y emociones. Es necesario que lo protejas con la coraza de justicia para que se mantenga sano. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mire qué tremenda esta palabra, porque en verdad el corazón es traicionero, como dice la gente. Es que miren, hay que cuidarnos de lo que hay en el corazón. Por eso nosotros debemos revestirnos con esa justicia de Dios, porque eso protege nuestro corazón de todas estas contaminaciones. Y a mí me viene el pasaje aquel donde David, ustedes saben, creo que es en 2 de Samuel capítulo 11, donde se relata que el ejército de David fue a la guerra, pero David dice se quedó, él no fue a la guerra. ¿Y por qué les estoy citando este pasaje? Porque a veces nosotros, bueno, yo creo que aquí tendríamos que hacer una retrospectiva de lo que sucede en la vida cristiana últimamente. Si nosotros le preguntamos a algún creyente, yo creo que en la mayoría de creyentes, si les preguntáramos si alguien quiere ir a la guerra espiritual, la gente va a decir que no, porque nadie quiere meterse a estas batallas. Pero yo quiero decirle algo, aunque usted no quiera entrar en la batalla espiritual, de hecho, desde el momento en que usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, la batalla espiritual empezó. Ya sea que a veces se arrecie y le toque ir a hacer guerra espiritual, o ya sea que a veces usted esté tranquilo en su casa sin hacerle nada a nadie. Mire, hay gente que dice, no, yo quiero vivir mi vida cristiana tranquila. Yo aquí tranquilo en mi casa, voy a la iglesia el domingo, doy mi diezmo, cumplo con todas las cosas y me vengo a mi casa y yo no quiero saber nada de nadie, no le hago mal a nadie, pero déjeme decirle que muchas veces las batallas le van a llegar a su casa. Las batallas espirituales, de saber si hago o no hago esto, de tomar la decisión de hacer o no hacer, de tomar la decisión si perdono o no perdono, de tomar la decisión si soy íntegro en lo que estoy haciendo en la intimidad de mi casa o no lo soy. Cuando David en este capítulo de 2 Samuel 11 dice que se quedó, que no fue a la guerra, todos los demás hombres fueron a la guerra. ¿Por qué se quedó él? No lo sabemos. Algunos dicen que porque iba a descansar, porque había matado a mucha gente. Otros dicen que no debería haber estado ahí. Bueno, el caso es que él estaba en su casa. Todo el demás ejército se había ido a la guerra. Estaban peleando una batalla intencional en contra del enemigo. Pero mire a David. A David le llegó la batalla a su propia casa, a su misma intimidad. Dice que él estaba en la terraza de su palacio, cuando de repente observa a una mujer que se estaba bañando. Y usted sabe la historia, sabe que esta mujer tenía esposo y el esposo había ido a la guerra. Y sabe también que al rey no le importó cuando le dijeron que era casada. Él simplemente la mandó a traer y se acostó con ella. Él en ese momento, la batalla que le llegó y la tenía que haber librado, era la batalla de su corazón. Era la batalla de decidir que aunque él era el rey y tenía poder para hacer eso y más, él sabía que había un Dios que lo estaba viendo. Y a Dios eso por supuesto le desagradó. Cuando pasó todo esto que él mandó a traer a Betsabé y luego pues la devolvió a su casa, ella le manda a decir de que quedó encinta, quedó embarazada.
Y cuando él ve eso, escucha ese mensaje, ¿sabe qué hace? Ordena que al esposo de ella, bueno, primero ordena que al esposo se le traiga de la guerra, como dándole un break, ¿verdad? Un descanso, un premio, según él, ¿verdad? Que así lo iba a hacer entender. Pero mire que resulta más íntegro el esposo de esta mujer. Él se llamaba Urías. Dice que le dijeron, te van a dar un tiempo para que puedas estar en tu casa, ¿verdad? Gozar a tu esposa, a tu familia, para descansar. Y dice que cuando él llegó a su casa, dice que él no quiso entrar. Dice que él se quedó a la puerta y ahí durmió porque él dijo, ¿cómo voy yo a estar en un tiempo de gozo, en un tiempo de descanso mientras la guerra y mi batallón está en la guerra? Él fue más íntegro. ¿Y qué pasó? Que David tuvo que buscar otra forma de hacer creer que el hijo que esta mujer estaba teniendo, estaba embarazada, era del esposo. Y viene y hace lo peor. Y tras un pecado otro. ¿Y qué hace? Y todo esto, mire, todo esto surge en la intimidad de donde él estaba, en ese disque periodo de descanso. Por eso yo le digo a usted, la batalla no es algo que nosotros podamos escoger. No es algo que digamos, no, si yo no me meto con nadie, nadie se tiene que meter conmigo. Pero Satanás sí te anda buscando. Satanás sí anda buscando a quien devorar, dice la palabra. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y eso qué significa? Que anda viendo, que anda oliendo, a ver dónde se puede meter. Y seguramente en este momento encontró dónde meterse ahí. ¿Y sabe qué hizo David? Mandó que pusieran a este hombre al frente de la batalla. Y sucedió lo que tenía que pasar. Lo mataron. Y cuando lo matan, ¿sabe qué hace David? Manda a traer a la mujer y se queda con ella en el palacio. Tras un pecado otro, tras un pecado otro. Pero dice al final del pasaje que al Señor esto le desagradó de tal manera, a tal punto que le dijo que la espada nunca se apartaría de su casa. Usted sigue leyendo en el capítulo 12, llega Natán el profeta a confrontar a David con el pecado. Porque David dijo, bueno, ya tapé el sol con un dedo, ¿verdad? Y esto ya no se va a ver porque yo soy el rey. ¿Y qué sucede? Eso se había quedado pendiente delante de Dios. Y aquí hay una enseñanza muy profunda para tu vida y para mi vida. Hay una enseñanza que cuando hay algo pendiente que tenemos que arreglar delante de Dios, debemos de hacerlo. No tenemos que esperar que pase el tiempo. Miren, que nos equivoquemos, nos podemos equivocar. Aunque yo te digo, con las armas que el Señor nos da, podemos tener toda la protección que necesitamos en contra de las tentaciones, en contra de las batallas, en contra de aquellos pensamientos que no van a llevarnos al camino correcto. Pero cuando nos equivoquemos, tenemos que correr a pedir perdón. No tenemos que pensar que con una cosa o como hace la gente, ¿verdad? Cuando mienten, después tienen que mentir, hacer otra mentira, decir otra mentira para poder tapar la primera mentira. Tenemos que ir delante del Señor. Por eso en Isaías dice, corran, vengan a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos, serán como blanca lana, como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice la palabra. ¿Qué significa? Que no importa el pecado que tengamos, debemos de correr a Él, debemos de pedirle que lave ese pecado, porque de todas formas Él ya se dio cuenta, de todas formas Él ya lo sabía. Pero mire, yo no sé qué pensó David en ese momento. De David se hablan cosas muy buenas, pero cuando vamos a este pasaje nos damos cuenta que el hombre de todas formas se equivoca. Y nos damos cuenta que en medio del poder, muchas veces cuando estamos en momentos donde todo es tranquilidad, donde hay prosperidad, también pueden venir esas batallas que nosotros ni queremos ni nos imaginamos. Y David probablemente había caído ya en tener un corazón que pensó que el poder que él tenía podía ir más allá de lo que Dios podía ver. Y aunque tal vez él estaba consciente que Dios lo estaba viendo, él creyó que con que el pueblo no se diera cuenta, Dios iba a dejar pasar eso por alto. Pero no fue así. Entonces envía a Natán, descubre el pecado y ustedes leen, ahí es una historia muy impresionante, muy impactante. Pero la enseñanza que esto nos deja a la vida, ¿cuál es? Que nosotros debemos revestirnos con esa justicia de Dios. No importa si yo estoy en mi casa, no importa si estoy en el trabajo, no importa si estoy con otras personas. Si de repente pensamos que ahí donde estamos nadie nos ve, yo quiero decirte que ahí Dios te ve. Dice el Salmo, ¿a dónde
Salmo 139 dice, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Si aún tomara las alas del alba, dice, o las alas, yo volara, aún ahí en el extremo del mundo, ahí está tu presencia. En el lugar más profundo donde uno pudiera esconderse, ahí de todas formas el Señor está. Ahí nos está observando. Y mire, yo quiero decirle que todo esto de David trajo consecuencias. Por eso Jeremías, lo que decíamos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No nos podemos dar cuenta hasta dónde podemos llegar si no es a través de un momento difícil, si no es a través de un momento de tentación. Y yo creo que David no sabía hasta dónde podía llegar, sino hasta que se dio este momento. ¿Y sabe qué sucede? Cuando Natán llega y lo confronta, ¿sabe qué sucede? Sucede que pues David se arrepiente, el Señor lo perdona y le dice, no vas a morir. Dios ha tomado en cuenta, ¿verdad?, que te arrepentiste, pero la espada no se va a apartar de tu casa. Miren, cuando comprendemos que todas las decisiones que tomamos, y esto no es algo que nos tenga que imponer una carga donde nos sintamos como robots, ¿verdad?, que nos tienen que manejar para solo ir recto, recto, recto. No, esto tiene que venir fruto de una relación con Dios, fruto de entender quién es Dios para nosotros. Y cuando nosotros comprendemos quién es Dios para nosotros y nos damos cuenta de lo maravilloso, mire, es que el plan de Dios para nuestra vida es tan hermoso, es tan maravilloso. Lo que conocemos y lo que no conocemos, imagínense, es todavía más hermoso. Porque hay cosas que Dios ve y nosotros no podemos ver. Y cuando comprendemos y se nos es revelado quién es Dios en nosotros, creo que eso mismo nos hace guardarnos. Entonces es importante que nosotros estemos conscientes que cada decisión que tomamos va a traer un fruto bueno o lo contrario, dependiendo de lo que decidamos. Y vemos aquí cómo lo que David decidió hacer en ese momento de soledad, en ese momento donde él creyó que nadie le veía, esa decisión y esa acción, porque primero está el decidir. Cuando usted ya se decidió, eso ya da a luz la acción y eso dio a luz un pecado. Entonces, mire, qué cuidado el que debemos de tener. Si tan solo vinieran pensamientos que usted sabe que no van con la palabra de Dios, que no van alineados, que no lo van a llevar a un camino recto, solamente ahí usted ya tiene cómo rechazar y decir esos pensamientos, yo no les doy cabida. Pero si ya uno les da cabida, si ya vienen a gestarse al corazón, eso da a luz el pecado. Entonces vemos que esto que trajo como consecuencia que la espada nunca se apartó de la casa de David. Si usted lee más adelante, sucedieron un montón de acontecimientos. Sucedió que, por ejemplo, Amnón violó a su hermana Tamar. Todos eran hijos de David. Eran medio hermanos porque eran de diferentes esposas. Pero imagínense que un hijo de él violó a su hermana. ¿Y sabe qué sucede después? Que el hermano de Tamar, Absalón, que también era hijo de David, se enoja en contra de su hermano y lo mata. O sea, lo va a perseguir y calcula y lo mata. ¿Y sabe qué provocó esto al corazón de David? Provocó dolor. Entonces, mire, cuando nosotros decidimos hacer cosas que se salen del buen juicio, de la justicia de Dios, debemos de saber que las consecuencias van a ser desastrosas. Fíjese que en Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. El que nosotros nos recubramos con esa coraza de justicia, eso tiene que ser día a día. Es que mire, aquel que piensa que se va a levantar y no va a enfrentar ninguna lucha, ninguna batalla, está equivocado. Porque aunque todo salga tranquilo en todo lo que hagamos, hay una batalla espiritual, hay una batalla mental, donde la lucha de si permito que los pensamientos que me vengan son los de Dios o permito que venga el enemigo a poner pensamientos. Donde si de repente mi corazón se ve herido, yo tengo esa batalla de decidir si perdono o no perdono. Porque cuando nos tardamos en perdonar está el problema, porque eso se va enraizando. Por eso la Biblia dice que no se oculte el sol sobre tu enojo, porque cuando nos enojamos debemos de ser rápidos para volvernos a quitar ese enojo,
para perdonar si alguien nos ha ofendido. ¿Por qué? Porque mientras más nos tardemos, es más difícil que eso se pueda ir de nuestra vida. Es más difícil liberarnos de ese enojo, liberarnos de ese pecado. Es más difícil que podamos ir delante de Dios porque nos sentimos avergonzados. Entonces, si dentro del corazón se gestan todas las cosas, ¿qué significa? ¿Se recuerdan para qué dijimos que servía la coraza? Servía para cubrir los órganos vitales. Entonces, el que yo me revista con esa coraza de justicia significa que voy a cubrir mi corazón. Y mire, qué importante, que hay una gran enseñanza y se podría seguir solo con este tema del corazón. Pero con esto quiero terminar esta parte de la prédica, que cuando nosotros cubrimos nuestro corazón, cuidamos nuestro corazón, como leímos, ¿verdad? Que de toda cosa guardada, guardamos nuestro corazón. Porque ahí es donde se gestan todas las cosas, ahí es donde se toman todas las decisiones, ahí es donde se traen las emociones. Cuando guardamos nuestro corazón, entonces estamos guardando nuestra vida de recibir cosas contrarias. Estamos guardando nuestra mente de mantenernos sanos en Dios. ¿Y sabe a qué nos lleva eso o qué da a luz en nuestra vida? Nos da un fruto agradable. En estos tiempos es tan importante. Miren, Dios está llamando a su iglesia a sostenerse en Él, a que tengamos una mayor relación en Él en este tiempo, porque el Señor ha permitido tantas cosas. Muchos tienen muchas teorías, pero déjeme decirle que algo que yo he sentido que Dios nos ha hablado a todos es que Él lo que está buscando de nosotros son aquellos verdaderos adoradores, son aquellos verdaderos que quieren estar con Él, porque eso es un adorador. Un adorador no es aquel que canta 2 horas de coritos, eso puede ser parte. Pero el verdadero adorador es el que quiere vivir en la presencia de su Dios sin que nadie se lo imponga, sin que nadie se lo diga, sin poner una medida, 1 hora ya es suficiente y me voy. No, el vivir en adoración es vivir una vida dándole gloria a Dios con mi actuar, con mi accionar, el querer estar en su presencia. Y en todo esto va implícito el colocarse esa coraza que nos va a servir para estar viviendo en su justicia, en esa justicia divina que nos da la sangre de Cristo, que aquello que Él ha limpiado, ¿cómo vamos a poder ensuciarlo nuevamente? Pero todo viene del corazón. Si nuestro corazón es sano, entonces vamos a poder tomar decisiones acertadas. Pero si todo lo que nosotros vemos, lo vemos a través de un filtro, de un corazón que está dañado, de un corazón que todavía se siente lastimado por una ofensa o por tal vez un pasado que nos tocó vivir difícil, todo lo que veamos lo vamos a ver a través de ese filtro. Y las decisiones que tomemos muchas veces no van a ir guiadas por el Espíritu, porque van a ser guiadas a través de esa herida que hay en el corazón. Por eso es importante mantener nuestro corazón guardado y dejar que el Señor limpie y sane cuando haya necesidad de hacerlo. Pero también al permitir que la coraza de justicia guarde nuestro corazón, esto nos permite vivir en integridad. Job 31:6 dice: péseme Dios en balanza de justicia y conocerán mi integridad. Salmo 7:8 dice: Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Cuando estamos revestidos de esa justicia de Dios, la integridad forma parte de nuestra vida. Y lo que creemos, pensamos, decimos y hacemos dará gloria y honra a nuestro Dios. Número 2, ¿cuál es? La primera implicación era que cubría nuestro corazón. Número 2, el no vivir bajo esta justicia de Dios, el no colocarnos a diario esta coraza de justicia, nos aparta de Dios, nos aparta de Él, nos aleja de su protección. Salmo 5:8 dice: guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Cuando no usamos esa coraza de justicia, eso nos expone de manera continua en el ambiente que nosotros estamos. Y debemos de tomar en cuenta estos consejos. Primero, no nos expongamos, no nos arriesguemos a estar sin esa protección. Tenemos que estar diariamente, como ya lo dijimos. Pero hay algo bien importante que nosotros debemos de comprender cuando somos llamados de la luz a las tinieblas, cuando nos convertimos en hijos de Dios,
cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, debemos de estar conscientes de algo. Ya no somos los mismos, espiritualmente hablando. Hay algo que cambió. Físicamente podemos vernos igual, pero algo dentro de nosotros cambió. Si antes a mí me gustaba estar en ambientes donde había contaminación, iba, venía y eso no me causaba ningún problema. Ahora que soy hijo de Dios, debo de tener la conciencia de que no puedo exponerme a esos lugares. Bueno, de poder podría, pero no debo. Como dijo Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Si quieres tener una vida espiritual sana, si quieres llevar un fruto abundante y tener recompensas en tu vida, no debes exponerte a estos lugares de contaminación, a prácticas de contaminación. Por ejemplo, como escuchar música que no glorifica a Dios. Mire, ahora no me gusta volver a repetir esto, pero es lo que se está viviendo. Antes el vivir el evangelio era diferente, la gente se consagraba, estaba más consciente, pero últimamente sucede que el evangelio como que la gente lo ha rebajado, lo ha como mezclado, ¿verdad? Cuando usted rebaja una bebida, lo que hace es echarle más agua. Algo así ha estado sucediendo. El evangelio se ha mezclado y ahora resulta que la gente para atraer a gente no cristiana utiliza música mundana. Y peor aún, hay gente que va a la iglesia los domingos y cumple con el Señor según ellos de ir a los domingos a la iglesia, pero en su vida diaria todo lo que escucha, todo lo que mira no glorifica a Dios. Programas de obscenidades, programas que tienen contenido sexual, que es algo que va a lastimar nuestro espíritu, que es algo que va a contaminar nuestra mente. Miren, esto es otro tema, pero las implicaciones de ver estas cosas que ensucian la mente pueden perdurar durante años. Y a la gente después, cuando se arrepienten y quieren salir de esto, les cuesta el doble de trabajo. También el que veamos programas en la televisión, ¿verdad? Que puedan lastimar nuestra alma a través de, por ejemplo, el temor, el terror. Hay gente que me dice, hermana, pero yo puedo ver un montón de programas de terror y a mí no me causa nada. Yo le digo, tenga cuidado, porque debemos de cuidar lo que hay dentro de nosotros. Entonces no te expongas, al contrario, busca la presencia de Dios. El estar en ambientes donde el Espíritu Santo se mueve es el ambiente nuestro. Es que mire, es como el pececito, ¿verdad? Si usted saca un pez del agua, usted lo va a exponer a la muerte. Si el cristiano, si el Hijo de Dios se sale de ese río del Espíritu, ¿sabe qué va a pasar? Que le va a hacer falta el oxígeno espiritual para vivir. ¿Y qué va a suceder? Que va a una muerte espiritual. Y aunque sea salvo, podemos ver muchas personas que se han alejado de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque se las llevaron de muy fuertes, se las llevaron de que podían. Yo puedo estar bien en un ambiente, ¿verdad? Donde tomen, yo puedo ver que fumen, que tomen, que hablen obscenidades, que hagan cosas que no deben, pero a mí, media vez yo no lo haga, a mí eso no me causa ningún problema. Mire, por eso el Señor muchas veces le decía a la gente que Él no vino, que Él vino a traer sedición, o más bien que Él vino a hacer causa de división. ¿Por qué? Porque el hecho que ahora nosotros seamos diferentes, eso crea a veces una división entre los círculos que teníamos. Antes nos invitaban para hacer cosas que no debíamos y nosotros íbamos contentos, pero ahora que estamos en el Señor, ya no nos prestamos a esas cosas. Y no es que uno sea aburrido, no es que uno, pues de lo que lo quieran a uno tildar. Usted simplemente debe de dejar que el Señor fluya en su vida y no exponer su vida espiritual. Número 3, la coraza de justicia se prueba con tu testimonio. Proverbios 12:17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso declara engaño. La justicia que Pablo describe en Efesios, en el pasaje que leímos, es una justicia práctica, diaria, caminando y viviendo de acuerdo a lo que es justo delante de Dios. Entonces, esto nos ayuda a ¿qué?
a vivir en obediencia delante de Dios. Deuteronomio 28:9, usted sabe que Deuteronomio nos describe las bendiciones de la obediencia. Dice Deuteronomio 28:9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Debemos ponernos la coraza de justicia y escoger caminar día a día de manera agradable al Señor. Debemos elegir ser obedientes a Dios. Pero también se prueba nuestro testimonio con nuestra obediencia, pero también limpiándonos diariamente del pecado. Al limpiarnos, haremos la voluntad de Dios. Miren, Dios sabe que pecamos. Somos humanos todavía. Tenemos esta carne que tiende a querer hacer lo malo, ¿verdad? Como decía Pablo, aquello que no quiero, eso hago. A veces uno se propone vivir la vida diferente y uno prepara el ambiente espiritual, uno trata de no contaminarse. Eso es muy importante. Aquel que quiera seguir en santidad, frecuentando viejas amistades, frecuentando viejos hábitos, va a ser muy difícil que pueda mantenerse en santidad. Entonces hay que empezar por ahí. Pero cuando tratamos muchas veces de mantenernos en santidad, de repente aquello que no queríamos hacer es lo que hacemos. De repente aquello que ya dijimos, yo Señor te prometo que no lo vuelvo a hacer, caemos y nuevamente lo hacemos. Pero ¿qué espera Dios de nosotros cuando eso sucede? Espera que vayamos y nos limpiemos delante de Él. Porque sabe, con lo que empezamos esta prédica fue hablando de que ahora Dios nos ve como justos. Y Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y cuando vamos delante del Señor y aplicamos esa sangre preciosa y le pedimos al Señor que nuevamente nos lave y que su justicia brille, sabe que como es la manera que Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo, nos ve a través de ese sacrificio. Ya no nos ve como pecadores perdidos, sino ahora nos ve como personas justificadas, lavadas con la sangre de su Hijo. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. El deseo de tu corazón debe ser vivir siempre a la manera que agrade a Dios, haciendo lo recto, haciendo lo justo. Entonces, vamos a terminar este mensaje poniendo nuestra mirada en el Señor, pero también poniendo nuestro pensamiento en esto, que es tan importante que yo utilice todo eso que el Señor me dejó, todas esas armas, toda esa armadura que yo debo revestirme y ponerme todos los días, que yo decido si me revisto, si me lo pongo, si me visto con ello, si me visto con justicia, si me visto con la verdad o si lo dejo por un lado. Soy yo quien decido. Y el Señor, ¿sabes qué quiere? Que tú decidas vestirte con esa justicia. Y debemos de tener cuidado de esos momentos, sí, donde estamos afuera expuestos, pero más bien en esos momentos donde estamos a solas, ahí debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Porque es engañoso y no lo vas a conocer hasta en el momento de la tentación. Y hoy vamos a pedirle al Señor, primero perdón, porque a veces dejamos a un lado los principios y preceptos que Él nos da en su palabra. Y nos hemos equivocado, pero fiel es Dios para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y luego vamos a pedir al Señor que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para revestirnos, porque Él ya nos dio esa armadura. No es algo que tú tengas que irle a prestar a alguien, no es una armadura de alguien más. Dios dio una armadura para cada uno de sus hijos. Nos ha dado a cada uno la misma oportunidad y el mismo recurso espiritual para estar cubiertos en Él. Cierra tus ojos ahí donde estás y medita un momento. Medita un momento en todo lo que hemos hablado. Medita un momento cómo ha sido tu caminar con el Señor. Medita un momento cómo ha sido tu actuar. Si en el momento difícil has logrado vencer porque te has revestido con la armadura del Señor, porque te has puesto esa coraza de justicia que te cubre el corazón y tus órganos vitales y te cubre espiritualmente. O simplemente has vivido la vida sin entender estos principios, sin aplicarlos a tu vida. Sabes que hoy el Señor te está diciendo,
que Él quiere que entres en este entendimiento, porque Él quiere darte vida y vida en abundancia. Él quiere que goces de todos esos favores que tiene el vivir bajo los conceptos de su reino. Pueblo mío, dice el Señor, ya no vivas en tinieblas, ya no vivas en oscuridad. Vive a través de la luz de mi palabra. Vive a través de la luz de mi espíritu. Hoy, dice el Señor, a ti que estás orando, dice el Señor, estoy trayendo claridad a tus ojos. Estoy trayendo libertad. Libertad de toda cadena y de todo yugo. Hoy, dice el Señor, te doy esa libertad y traigo el entendimiento oportuno a tu vida, a tu mente y a tu corazón, para que puedas comprender las armas que te he dado, para que puedas entender el nivel de autoridad que tienes en mi reino. No tienes por qué estar sufriendo, no tienes por qué estar en opresión. Hoy, dice el Señor, te hago entender la autoridad y el poder que te doy como mi hijo, como mi hija. Recíbelo de parte del Señor. Recíbelo. Oh, Él está trayendo un entendimiento claro a nuestra vida. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces fallamos, porque muchas veces no hacemos conforme tú quieres. Y el pecado más grande que podemos cometer muchas veces es el pecado de la ignorancia, de ignorar los principios de tu reino, de ignorar el poder que hay a través de tu espíritu. Y hoy estás trayendo un renovar en cada uno de nosotros. No sé si usted puede sentirlo, pero yo puedo sentir esa plenitud en Dios, esa extensión de su reino en nosotros. Se va la limitación, se va el lugar estrecho. Y aunque muchas veces nos toca pasar en pruebas de lugar estrecho, el Señor hoy pone un lugar de plenitud, un lugar amplio en el Espíritu frente a ti, para que puedas avanzar. Hoy, Señor, nos revestimos con esa coraza de justicia. Hoy nos la ponemos, Señor, haciendo un compromiso de vivir de acuerdo a tu palabra. Hoy nos la ponemos no como un ritual, no como algo que lo hacemos de una manera mecánica o automática, sino en realidad estando conscientes que el colocarnos esa coraza de justicia significa vivir bajo la justicia tuya, bajo tus principios, bajo tu santidad, Señor, amándote a ti y cumpliendo, Señor, tus mandamientos. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cualquier debilidad que tengamos. Ayúdanos, Señor, para poder librar la batalla. Danos la fuerza que necesitamos, Señor. Levante su mano y reciba ahí del Señor esa fuerza que necesita, esa fuerza en el Espíritu para pelear cualquier batalla que usted necesite pelear. Si hay alguien que se encuentra en estos momentos bajo esa fuerte presión de la batalla, batalla mental, batalla emocional, en el nombre de Jesús, hoy recibe de Dios todo lo que necesitas para poder librar esa batalla y tener la victoria. Gracias, Señor, porque tu plan es que venzamos, porque tu voluntad es que venzamos todo enemigo, todo conflicto, todo obstáculo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es nuestro Padre Celestial, porque Él no nos ha dejado solos. Todo lo que necesitamos, Él ya nos lo dio a través de su Hijo en la cruz. Y nos dejó su palabra y a su Espíritu para que nos enseñara todas las cosas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Nos vemos el siguiente día de transmisión. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen descanso.